Bienvenidos a mi blog, donde encontrarás ejemplos en Excel con los retos que voy superando para extraer todo el poder a esta excelente herramienta multiusos. Vamos a crear un libro en blanco en el que vamos a construir un gráfico de copas. Bueno, para ello, lo primero es escribir 100, 95, arrastrar estos dos valores hacia abajo hasta que tengamos un valor 0. Le cambiamos el tipo de valor, en personalizado ponemos 0, comillas, tanto por ciento, comillas. Ahora en C1 escribimos 100%. En C2 escribimos 50%. Y en C3 vamos a escribir 50. Vamos a escribir 50, pero vamos a darle datos, validación de datos, lista, el origen desde 100 hasta 0. Y aceptamos. Ahora esto podemos cambiarlo al 100%, por ejemplo, y aquí vamos a decir que este valor es, el C2 es igual a C3 dividido por 100. Ahora si aquí cambiamos a 50, nos saldrá 50% en C2. Este valor vamos a cambiar el tipo a personalizado del tipo 0, comillas, porcentaje, comillas. Vamos a ajustar, centrar, y vamos aquí a centrar también. Este valor vamos a darle colores, el color amarillo claro, y lo ponemos en negrita y con un borde. Vamos en programador, insertamos un control de número aquí y vamos a cambiarlo para que tenga 2 centímetros de alto y 1 centímetro de ancho. Este valor, propiedades por categorías, tenemos que darle la celda enlazada, es la C3. Ahora, en programador, quitamos el modo diseño y ahora ya va cambiando de uno en uno. Bueno, en vista, quitamos las líneas de cuadrícula y vamos a insertar, seleccionando C1 y C2, vamos a insertar un gráfico recomendado, por ejemplo, estas columnas agrupadas. Como queremos dos series, lo que hacemos es seleccionar datos y cambiar filas por columnas. Ya tenemos dos series y aceptamos. En este gráfico quitamos el título y en la serie, en el eje vertical, queremos que el límite mínimo sea un 0 siempre. Pues escribimos un 0 y ya no es automático. Ahora podemos quitar el eje vertical, el eje horizontal, las barras, las líneas horizontales, y tenemos este gráfico. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, que le quitamos también el borde sin línea. Buscamos en el navegador copas de vino en GIF y, por ejemplo, tenemos esta imagen de una copa de vino llena.
copiamos la imagen, nos la llevamos aquí, vamos a seleccionar formato de imagen y vamos a cambiar el tamaño a 8 centímetros, por ejemplo. Esta imagen, control C, nos la llevamos, la pegamos y vamos en formato de imagen, color, le cambiamos a este gris claro. Y ahora en correcciones, pues aumentamos un poco aquí. Bueno, ahora cogemos esta imagen, control C, copiamos y la llevamos a esta serie y la pegamos, control V. Esta otra imagen va de copa vacía, la control C, la copiamos y la pegamos en esta serie, control V. Ahora lo que tenemos que hacer es dar formato a la serie de datos, superposición de series 100% y ancho de rango 50%. Teniendo seleccionada esta serie de abajo, vamos al relleno, le decimos apilar y ajustar la escala con 1. Ahora ya tenemos la posibilidad de modificar el tamaño, o sea, el relleno de la copa. Lo único que nos faltará será ajustar esta copa un poquito para que sea un poco más grande y se vea más o menos como la copa de la derecha. Lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, es ocultar todos estos valores con escribiendo 3 puntos y comas. Y ocultamos estos valores. Pero estos valores no se pueden ocultar con puntos y comas, sino que lo haremos con color blanco. Y hasta aquí tenemos la copa que puede estar totalmente llena o a mitad o vacía. Si queremos, aquí podemos decirle que esto es vino, copiamos, vamos a seleccionar una celda, copiamos creamos una copia de esta hoja y ponemos cerveza. Estas dos las borramos. Vamos a copiar la cerveza desde, por ejemplo, una imagen que tengo aquí. C, copia, pegamos aquí. Y lo que nos quedará es, por ejemplo, vamos a dejarlo en 50% aquí. Esta copa de arriba, control C en la copa vacía, control V. Y esta otra copa, control C, control V. Ya tenemos la copa de cerveza.
Podemos subir la cerveza hasta arriba o vaciarla. O podemos incluso ponerla en el centro con el 50%. Os dejo este ejercicio para el verano y para que podáis practicar cómo llenar y vaciar las copas en un gráfico de copas en Excel. Nos vemos después del verano. En la descripción del vídeo tienes el enlace a mi blog, donde pronto publicaré lo que has visto en este vídeo y podrás descargar una plantilla de ejemplo. Muchas gracias por tu atención y por suscribirte a mi canal.